Después vimos las no homogéneas. Para resolver las no homogéneas, consideramos el método de coeficientes indeterminados y el método de variación de parámetros. Veíamos las ecuaciones de orden n, pero solo aquellas cuyos coeficientes son funciones constantes. Los coeficientes que considerábamos para las ecuaciones eran constantes. Ahora, ¿qué ocurre si en lugar de constantes son funciones? Bien, pues ese es el tema que toca hoy. Vamos a ver las ecuaciones diferenciales lineales donde los coeficientes no son constantes, pero los coeficientes son funciones potencia. De hecho, vamos a ver el caso cuando el coeficiente es una potencia y donde la potencia coincide con el orden de la derivada. Entonces vamos a analizar este tipo de ecuaciones. Vamos a considerar primero la ecuación homogénea, después veremos la no homogénea. Y vamos a ver qué es lo que se puede utilizar de lo que ya hemos visto. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Les voy a compartir la presentación. Y el tema de hoy es la ecuación de Cauchy-Euler. Vamos a ver cómo se define esta ecuación. Entonces tenemos que una ecuación diferencial lineal de la forma a sub n por x a la n por la derivada de orden n de y con respecto a x más a sub n menos 1 por x al n menos 1 por la derivada de orden n menos 1 de y con respecto a x, más, etcétera, más a sub 1 por x por la derivada de y con respecto a x, más a sub 0 por y igual a g de x, donde los coeficientes a sub n menos 1 hasta a sub 0 son constantes. Se conoce como ecuación de Cauchy-Euler. Bien, en este caso podemos notar que los coeficientes son constantes por potencias de x, es decir, son múltiplos de las potencias de x, donde cada potencia de x, su grado es igual al orden de la derivada. Podemos notarlo aquí, tengo x a la n y tengo derivada de orden n. En el siguiente término aparece x a la n menos 1 y tengo la derivada de orden n menos 1. Y así sucesivamente, luego tengo x a la 1, la derivada de orden 1, y luego aparece ya sola la y porque la siguiente potencia aquí sería x a la 0, pero x a la 0 es 1. Bien. Y la derivada de orden 0, pues es la función. Entonces, esta ecuación es una ecuación de Cauchy-Euler no homogénea. Y bueno, para analizar esta ecuación, primero necesito analizar lo que es la ecuación de Cauchy-Euler, pero la homogénea. Es decir, donde g de x es la función 0. Entonces vamos a analizar qué ocurre con esta ecuación. La vamos a analizar como lo hicimos al inicio de la unidad, cuando analizamos la ecuación diferencial lineal de orden n con coeficientes constantes homogénea. Entonces vamos a analizarla.
Vamos a considerar por orden. Vamos a considerar primero la ecuación diferencial de orden 1, la ecuación de Cauchy-Euler de orden 1. Luego analizaremos la de orden 2 y veremos algunos ejemplos a lo mejor de orden 3. Bien, entonces vamos a continuar. Si n es igual a 1, entonces la ecuación de Cauchy-Euler queda de esta forma. A sub 1 por x por la derivada de y con respecto a x más a sub 0 por y igual a 0. Así queda entonces la ecuación de Cauchy-Euler de orden 1. Esta ecuación la resuelvo por el método de las lineales. Es decir, primero la llevo a la forma estándar. Y para eso tengo que dividir entre el coeficiente de la derivada de y con respecto a x. Divido toda la ecuación entre a sub 1 por x. Y entonces me queda a sub 1 de x, a sub 1 por x. Entre a sub 1 por x queda 1 por la derivada de y con respecto a x. Luego más, tengo a sub 0 sobre a sub 1 por x, lo dejo indicado. A sub 0 sobre a sub 1 por x y esto por y. Igual a 0. Y luego calculamos el factor integrante considerando p de x igual a sub 0 sobre a sub 1 por x. Entonces el factor integrante queda e elevado a la integral de a sub 0 sobre a sub 1 por x. De donde me queda e elevado a la a sub 0 sobre a sub 1 por logaritmo natural de x. Y luego, aplicando propiedades de los logaritmos y cancelando la exponencial con el logaritmo, me queda x elevado a la a sub 0 sobre a sub 1 sobre a sub 1. Y este factor integrante ahora multiplica a la ecuación diferencial. Del lado derecho, como es 0, pues al multiplicar sigue siendo 0. Cuando desarrollo el producto del lado izquierdo de la igualdad, lo que obtengo es la derivada con respecto a x de el factor integrante que es x elevado a la a sub 0 sobre a sub 1, esto por y igual a 0. Y luego, integrando en ambos lados, me queda x a la a sub 0 sobre a sub 1 por y esto es igual a una constante c. Luego despejamos a y. Este término que multiplica pasa dividiendo. Queda y igual a c entre x elevado a la a sub 0 sobre a sub 1. Y ese término lo puedo pasar al numerador y queda entonces y igual a c que multiplica a x elevado a la menos a sub 0 sobre a sub 1. Y tengo así entonces la solución de la ecuación diferencial y podemos notar que la solución está generada por una potencia de x. Entonces, la forma de la ecuación de la solución para el caso cuando n es igual a 1 es y igual a c por x a la menos a sub 0 sobre a sub 1. Esto es y igual a c que multiplica a una potencia de x. Entonces, de esa forma queda la solución. Y ahora esto lo puedo utilizar para la ecuación de
segundo orden. Y entonces tenemos lo siguiente, que si n vale 2, se tiene la ecuación de Cauchy-Euler de la forma a sub 2 por x cuadrada por la segunda derivada de y más a sub 1 por x por la primera derivada de y más a sub 0 por y igual a 0. Entonces vamos a suponer que la solución es de la forma y igual a x a la r. Es decir, y igual a una potencia de x. Y vamos a considerar que esta es solución de la ecuación diferencial. Y entonces vamos a calcular la primera y la segunda derivada de y luego sustituimos en la ecuación diferencial para obtener condiciones para R. Entonces lo que sigue ahora, sustituir esta y igual a x a la r en la ecuación para obtener condiciones para R. Entonces tengo que y es igual a x a la r. De ahí que la derivada sea igual a r por x a la r menos 1. Y la segunda derivada es y igual a r por r menos 1 por x elevado a la r menos 2. Bien, ya que tengo las derivadas, voy a sustituir en la ecuación diferencial. Y me queda a sub 2 por x cuadrada que multiplica a la segunda derivada de y, que es r por r menos 1 por x a la r menos 2. Eso es lo que me queda aquí. Luego más a sub 1 por x por r por x a la r menos 1, que esto corresponde a la derivada de y. Luego más a sub 0 por x a la r, que es la función y. Bien, y ahora lo que voy a hacer es simplificar, multiplico x cuadrada por x a la r menos 2, queda x a la r. Luego multiplico aquí x por x a la r menos 1 y queda x a la r. Y el tercer término pasa igual, entonces me queda la ecuación a sub 2 por r menos 1 por x a la r más a sub 1 por r por x a la r más a sub 0 por x a la r igual a 0. Y ahora puedo sacar factor común que sería x a la r. X a la r multiplica a sub 2 por r menos 1 más a sub 1 por r más a sub 0 igual a 0. Y luego el x a la r que está multiplicando del lado izquierdo, lo paso del otro lado dividiendo y como tengo 0, 0 entre x a la r es 0. Y entonces me queda a sub 2 por r menos 1 más a sub 1 por r más a sub 0 igual a 0. Luego multiplico el r por el r menos 1 y queda entonces a sub 2 por r cuadrada menos r. Más a sub 1 por r más a sub 0 igual a 0. Y ahora multiplico a sub 2 por r cuadrada y a sub 2 por menos r. Y agrupo los términos que multiplican a r, que sería menos a sub 2 más a sub 1 y eso por r. O r cuadrada o a sub 2 por r cuadrada menos a sub 2 por r más a sub 1 por r más a sub 0 igual a 0.
el primer término baja igual a sub 2 por r cuadrada, más, ahora saco factor común del segundo y el tercer término, que sería r, que multiplica a menos 2 más a sub 1. Entonces me queda menos a sub 1, perdón, queda a sub 1 menos a sub 2, esto por r, más a sub 0 igual a 0. Y llegamos a esta ecuación de segundo grado. Entonces, para resolver la ecuación de segundo grado, puedo utilizar la fórmula general. Y aplicando entonces la fórmula general, nos queda x igual a menos a sub 1 menos a sub 2, más menos la raíz cuadrada de a sub 1 menos a sub 2 al cuadrado, menos 4a sub 2 por a sub 0. Y todo sobre 2a sub 2. Y ahora que tenemos ya la solución, podemos notar tres diferentes casos. Y estos casos pues, van a depender de lo que es el discriminante de la fórmula general. Es decir, lo que está dentro de las raíces, lo que me determina los diferentes casos para las soluciones. Y tenemos entonces el caso 1, ocurre cuando el discriminante es mayor que 0. Y entonces vamos a tener raíces reales distintas, denotadas como R sub 1 y R sub 2. Y R sub 1 es diferente de R sub 2. Entonces la solución general, que sería y igual a C1 por X a la R1 más C2 por X a la R2. Entonces, así nos queda en el caso cuando se tengan raíces reales distintas. Para el caso 2 tenemos a sub 1 menos a sub 2 al cuadrado menos 4a sub 2 por a sub 0 igual a 0. Entonces, cuando este discriminante se hace 0, significa que las raíces son reales, iguales o repetidas. Esto es R1 igual a R2. Y por lo tanto, la solución queda de esta manera. Y igual a C1 por X a la R sub 1 más C2 por X a la R sub 1. Y esto por logaritmo natural de X. Si recuerdan, cuando veíamos el mismo caso, pero ahora para una ecuación con coeficientes constantes homogénea, para ese caso, teníamos que cuando se repiten las raíces o cuando son iguales las raíces, para que en la solución no se repitieran las funciones, lo que hacíamos era multiplicar por X. Multiplicábamos por X y con eso evitábamos que se repitieran las funciones en la solución. Para este caso, como verán, se multiplica pero por logaritmo natural de X. Entonces, como que hay un cambio ahí, y en lugar de multiplicar por X, se multiplica por logaritmo natural de X. Para evitar que se repitan las soluciones. Y en el caso 3 tenemos cuando el discriminante es menor que 0, en cuyo caso se tienen raíces complejas conjugadas.
R igual a alfa más menos beta I. Y entonces, en ese caso, la solución general es Y igual a C1 por X al alfa por coseno de beta logaritmo natural de X más C2 X al alfa por el seno de beta logaritmo natural de X. Y entonces así nos quedan las soluciones en cada uno de los casos. ¿Sí está claro? Profe, ¿le puedo pasar una diapositiva, por favor? Perdón, les regreso. Sí. Yo tengo una duda en qué le pasó al A2R. El A2R acá Sí, se multiplicó. Bueno, primero sacamos factor común aquí en esta parte. El factor común es X a la R. X a la R que multiplica A sub 2 por R menos 1 más A sub 1 por R más A sub 0. Bien, entonces este A sub 2 me queda aquí. El R multiplica a R menos 1. Entonces me queda A sub 2 que multiplica a R cuadrada menos R. Entonces aquí se multiplicó la R. Esta R multiplica estos dos términos. Es lo que tengo aquí. ¿Sí está claro? y el X a la R pasa multiplicando al 0 y por eso se elimina. Ajá. De hecho pasa dividiendo. Ok, gracias. Siempre se va a hacer así, ¿verdad? Sí. Y de hecho lo que me interesa es cómo queda la solución auxiliar. La ecuación auxiliar, que sería A sub 2 por R cuadrada más A sub 1 menos A sub 0 por R más A sub 0 es igual a 0. Esta ecuación auxiliar, como verán, cambia con respecto a lo que veíamos anteriormente para las ecuaciones con coeficientes constantes. ¿Qué es lo que cambia? Que ahora el segundo término está dado por esta fórmula. Y como verán, los extremos pasan igual. En una ecuación diferencial de segundo orden, que sería esta, los coeficientes, los números que están multiplicando pasan igual, que sería el A sub 2 por la segunda derivada. En lugar de segunda derivada es R cuadrada, que da sub 2 por R cuadrada. Ese pasa igual A sub 2 por R cuadrada. También el extremo de aquí, donde tenemos A sub 0 por Y, esa constante, ese coeficiente igual pasa igual aquí, como A sub 0 nada más, o multiplicando a 1. Entonces los extremos pasan igual y el que cambia es este coeficiente. Cuando teníamos las ecuaciones con coeficientes constantes, pasaba igual. O sea, en lugar de tener la ecuación A sub 2 por la segunda derivada de Y, teníamos A sub 2 por R cuadrada. Luego era más A sub 1 por R, que correspondía a la primera derivada, y A sub 0 quedaba multiplicando a 1, era el término constante.
Entonces los coeficientes pasaban igual como están en la ecuación diferencial. El a sub 2 correspondía a el r cuadrada, el a sub 1 a r y el a sub 0 a 1. Pero en la ecuación de Cauchy-Euler me queda a sub 2 por r cuadrada más a sub 1 menos a sub 2 por r más a sub 0. Entonces el que cambia es este término. El coeficiente de r es el que está cambiando. Entonces debemos de tener cuidado en esa parte. Aquí está claro a lo que habías preguntado, creo que fue más de lo que habías preguntado. Así está bien, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Bien, vamos a ver los ejemplos. Ahí a lo mejor se resuelven las dudas o aparecen más. Tenemos entonces en el ejemplo 1, resuelva la ecuación diferencial x cuadrada por la segunda derivada de y menos 2x por la derivada de y menos 4y igual a 0. Entonces tenemos que esta es una ecuación de Cauchy-Euler y para resolverla tenemos que pasar a la ecuación auxiliar o característica haciendo y igual a x a la r. Entonces cambiamos la ecuación diferencial que es la segunda, que es x cuadrada por la segunda derivada de y menos 2x por la derivada de y menos 4y igual a 0. Entonces los coeficientes de los extremos pasan igual. 1 por r cuadrada y menos 4 por 1. Entonces pasan igual. Y solo cambia este término. Este coeficiente es el que está cambiando. Me queda a sub 1 menos a sub 2. A sub 1 es menos 2. A sub 2 es 1. Y a sub 0 tenemos que es menos 4. Entonces, aquí cambiamos, queda a sub 1 menos a sub 2. En este caso sería menos 2 menos 1. Y esto que multiplica a r. Y luego este menos 4 que quedó igual. Bien, simplificando tenemos r cuadrada menos 3r menos 4. Y luego podemos resolver la ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar es esta última, r cuadrada menos 3r menos 4. Y esto lo igualo a 0. Entonces resolvemos la ecuación factorizando. Buscamos dos números que multiplicados nos den menos 4 y que sumados sea igual a menos 3. Entonces esos números son 1 y menos 4. Entonces tenemos r más 1 igual a 0 y r menos 4 igual a 0. De donde nos queda que r es igual a menos 1 o bien que r es igual a 4. Y tenemos entonces soluciones reales distintas. Por lo tanto, la solución general es y igual a c1 por x a la menos 1 más c2 por x a la 4. Y así queda la solución. ¿Sí está claro? Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Bueno, no me quedó claro qué le pasa a x cuadrada cuando, bueno, ajá, en la parte de arriba. ¿Por qué se elimina la x?
cuadrada. Esta de aquí, cuando sustituimos la segunda derivada, se multiplica por x a la r menos 2 y se simplifica. Ya. Aquí está el procedimiento en esta parte. X cuadrada con la segunda derivada, al multiplicar me queda x cuadrada por x a la r menos 2, queda x a la r, y luego ese x a la r lo saco como factor común y lo paso multiplicando del otro lado y queda como 0. Entonces aquí ya omito esos pasos, pero tendría que sustituir acá la segunda derivada, que sería r por r menos 1 por x a la r menos 2. Con el x cuadrada me quedaría x a la r. Y luego hago lo mismo en los otros dos términos y el x a la r lo paso dividiendo del otro lado. Y como es 0, me queda 0 entre x a la r y eso me quedaría 0. Pero ahí es donde desaparece al factorizar. Entonces, bueno, como ya vimos que en esta parte, bueno, x al cuadrado por y, la segunda derivada, cuando nos encontremos alguna ecuación similar, la podemos, bueno, ya resolver fácilmente nada más poniendo r al cuadrado. Sí, así nada más el cambio. Lo que sí debemos de, a lo mejor, ¿cómo se dice? Debemos de indicar que estamos haciendo una sustitución y de esa sustitución llegamos a esta ecuación. Nada más podemos así indicarlo. Haciendo la sustitución y igual a x a la r, de esta ecuación diferencial se pasa a la ecuación auxiliar o característica. Ok, profe, sí, gracias. Bien, entonces tenemos que primero de la ecuación diferencial pasamos a la ecuación auxiliar o característica haciendo y igual a x a la r. Sustituimos, simplificamos, ya que tenemos la ecuación de álgebra elemental, la resolvemos por cualquiera de los métodos que aplique y dependiendo de cómo sean las soluciones, vamos a representar la solución general. Entonces, todo va a depender de cómo queden las soluciones. En este caso, fueron reales distintas. Pero veamos otro ejemplo. Ahora tengo la ecuación diferencial 4x cuadrada por la segunda derivada de y más 8x por la primera derivada de y más y igual a 0. Entonces, para resolverla, primero pasamos a la ecuación auxiliar o característica haciendo y igual a x a la r. 4x cuadrada por la segunda derivada de y más 8x por la primera derivada de y más y igual a 0. Esa es la ecuación diferencial. Al sustituir y simplificar, llegamos a lo siguiente, a la ecuación 4r cuadrada más 8 menos 4 y esto por r más 1 igual a 0. Entonces los extremos pasan igual, los coeficientes de los extremos pasan igual. Tengo aquí 4x cuadrada por la segunda derivada de y. Entonces aquí me queda 4r cuadrada. Y luego el coeficiente de y es 1, entonces aquí me queda 1 nada más. Y lo que cambia es este término, el coeficiente del término medio, porque es a sub 1, que sería 8, menos a sub 2, que es 4. Y esto multiplica a r.
Y ahora, simplificando, nos queda 4r cuadrada. 8 menos 4 es igual a 4. Y queda más 4r más 1. Igual a 0. Entonces, así queda la ecuación auxiliar. Entonces tenemos que 4r cuadrada más 4r más 1 igual a 0. La puedo factorizar. Para resolver esta ecuación de álgebra elemental, puedo factorizar. De hecho, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, es un binomio al cuadrado, que en este caso sería 2r más 1. Y esto elevado al cuadrado. Y esto igual a 0. Entonces, resolvemos la ecuación, queda 2r más 1 igual a 0, 2r igual a menos 1, y entonces r es igual a menos 1 medio. La solución queda como menos 1 medio y es una solución real, pero está repetida, o son iguales. Eso se debe a que tengo un binomio elevado al cuadrado. Y entonces la solución la vamos a representar como en el como en el segundo caso, y igual a c1 por x a la menos 1 medio más c2 por x a la menos 1 medio por logaritmo natural de x. Y aquí es donde en lugar de multiplicar por x, multiplico por logaritmo natural de x, para que no se repitan las funciones en la solución. ¿Sí está claro? Profe, siempre va a ser a sub 1 menos a sub 2, ¿verdad? Sí, en esta que es de segundo orden, sí. A sub 1 menos a sub 2. Profe, disculpe, ¿podría repetir por qué se coloca el logaritmo de x? El logaritmo de x va a estar multiplicando cuando las funciones se repitan. En este caso, como las soluciones de la ecuación son la misma, que sería menos 1 medio, entonces las únicas soluciones o las únicas funciones que tenemos son x a la menos 1 medio y x a la menos 1 medio. Pero esas soluciones no son linealmente independientes, ya que son iguales. Entonces, debo de hacer algo para que no tenga las mismas funciones. Entonces, lo que se hace es multiplicar por logaritmo de x. Si recuerdan, en las homogéneas con coeficientes constantes, multiplicábamos por x. Ahora voy a multiplicar por logaritmo natural de x para que no se repitan las funciones en la solución. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Vamos a ver ahora el tercer ejemplo. Tenemos la ecuación diferencial 4x cuadrada por la segunda derivada de y más 17 por y igual a 0. Pero además tenemos las condiciones de que y en 1 es igual a menos 1 y la derivada de y en 1 es igual a menos 1 medio. Y entonces, como verán, este es un problema de valor inicial. Las condiciones están dadas en el mismo punto. Entonces se trata de un problema de valor inicial.
Y resolvemos entonces la ecuación pasando a la ecuación auxiliar o característica cuando hacemos y igual a x a la r. Entonces la ecuación diferencial es 4x cuadrada por la segunda derivada de y más 17 por y igual a 0. Entonces, la ecuación auxiliar o característica queda de esta forma: 4r cuadrada más a sub 1, que en este caso vale 0 porque no aparece la primera derivada en la ecuación diferencial, menos a sub 2, que es 4. Y esto por r, más 17, que es el término constante, igual a 0. Entonces, la ecuación auxiliar o característica queda como 4r cuadrada menos 4r más 17 igual a 0. Y para resolver la ecuación, pues puedo aplicar, por ejemplo, la fórmula general. Y queda r igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado menos 4 por 17 y todo sobre 2a. Y esto es igual, ya al simplificar menos por menos es más, que da 4, más menos la raíz de menos 4 al cuadrado es 16, menos 4 por 4 es 16, por 17 son 272, y todo sobre 2 por 4 es 8. Pero esto es igual a 4 más menos la raíz de 16 menos 272, me queda menos 256. Y esto sobre 8. Luego el 256 lo puedo ver como 16 al cuadrado por i. (16 al cuadrado por menos 1). Ajá, el 256, el menos 256 es 16 al cuadrado por menos 1. Entonces, al sacar raíz, me queda 16 por i. Entonces tenemos 4 más menos 16 por i sobre 8. Y luego, separando, queda 4 entre 8, es un medio, más menos 16 entre 8 es 2 por i. Entonces, consideramos alfa igual a un medio, alfa es la parte real, beta es igual a la parte imaginaria, que sería 2, y así la solución queda de la forma y igual a c sub 1 por x a la 1 medio por coseno de 2 logaritmo natural de x más c sub 2 por x a la 1 medio por el seno de 2 logaritmo natural de x. Entonces, de esta forma queda la solución general en el caso cuando se tienen soluciones complejas. ¿Sí está claro? Sí. Bien, pero aquí hemos llegado a la solución general, pero como este es un problema de valor inicial, necesito sustituir las condiciones para obtener la solución particular. Y para poder sustituir las condiciones, necesito calcular la derivada de y. Y para derivar, debo de aplicar regla del producto. Entonces voy a derivar x a la 1 medio, que sería 1 medio por x a la menos 1 medio.
Y luego, por coseno, derivo la primera, la segunda la dejo sin derivar, luego más la primera sin derivar y la derivada de la segunda. La derivada de coseno es menos seno del mismo argumento por la derivada del argumento, que sería 2 sobre x. Y de forma similar, derivo el x a la 1 medio por el seno de 2 logaritmo natural de x. Entonces me queda C1 que multiplica a 1 medio por x a la menos 1 medio, que es la derivada de x a la 1 medio, por coseno de 2 logaritmo natural de x. Luego es menos 2 sobre x, que sería la derivada de 2 logaritmo natural de x, por C1 por x a la 1 medio, que queda fija, por seno de 2 logaritmo natural de x, que es la derivada de coseno, menos el seno. Luego más C2 por 1 medio por x a la menos 1 medio, por el seno de 2 logaritmo natural de x, y luego más 2 sobre x por C2 por x a la 1 medio, por coseno de 2 logaritmo natural de x. Este 2 sobre x sale como la derivada de 2 logaritmo natural de x. Entonces ya tengo la derivada y ahora voy a sustituir las condiciones iniciales. Empezamos con y en 1 igual a menos 1. Entonces evalúo en t igual a 1, perdón, en x igual a 1. Entonces tengo, esta es la solución, esta es y. Voy a sustituir en lugar de x1 y en lugar de y voy a sustituir menos 1. Entonces en lugar de x pongo el 1, me queda c1 por 1 a la 1 medio, por coseno de 2 logaritmo natural de 1, más c sub 2 por 1 a la 1 medio, por el seno de 2 logaritmo natural de 1, y esto tiene que ser igual a menos 1. Es igual a menos 1 porque así está dado, dada en la condición. Y en 1 igual a menos 1. Bien, y ahora simplificamos. El logaritmo natural de 1 sabemos que es 0. Entonces el logaritmo natural de 1 es 0. Por 2 quedaría 0. Seno de 0 es 0. Entonces me queda aquí un 0 multiplicando. 1 a la 1 medio queda 1. Entonces tengo 1 por 0 es 0. Por C2. Por C2 y esto sería 0. Entonces, esta parte se vuelve 0. Logaritmo de 1 es 0, por 2 es 0, seno de 0 es 0, 0 por 1 es 0, y 0 por C2 me queda también 0. Todo esto se hace 0. Ahora de esta parte me queda 2 por logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 es 0, por 2 queda 0, coseno de 0 es 1. 1 por 1 a la 1 medio quedaría 1. Entonces todo esto se vuelve 1. 1 por C1. Nos queda simplemente C1. Nos queda C1 y este C1 debe de ser igual a menos 1. Entonces ya tengo la primera constante, C1 es igual a menos 1. Luego consideramos la segunda condición, que es la derivada de y es igual a menos 1 medio. Derivada de y en 1 igual a menos 1 medio. Tenemos aquí arriba la derivada y solo vamos a sustituir. X vale 1, y vale menos 1 medio. Perdón, la derivada de y vale menos 1 medio.
Entonces, evaluamos en 1, queda 1/2 por C1 por 1 a la menos 1/2 por el coseno de 2 por logaritmo natural de 1. Menos 2 sobre 1. Ajá, aquí sustituimos. Tenemos 2 sobre X, aquí es 2 sobre 1. Por C1 por 1 a la 1/2 por el seno de 2 logaritmo natural de 1. Luego es más 1 sobre 2, es decir, 1/2 por C2 por 1 a la menos 1/2 por el seno de 2 logaritmo natural de 1. Más 2 sobre 1 por C2 por 1 a la 1/2 por coseno de 2 logaritmo natural de 1. Y así nos queda entonces al sustituir la condición. Ahora simplificamos. ¿Quiénes se hacen 0? Seno de 2 logaritmo natural de 1 se hace 0. Eso porque el logaritmo natural de 1 es 0, por 2 es 0, por el seno de 0 es 0, y 0 que multiplica 1 es 0, y 0 que multiplica C sub 2 por 1/2 también es 0. Entonces toda esta parte se hace 0. Lo mismo ocurre con este término. Logaritmo de 1 es 0, por 2 es 0. Luego evaluado el seno en 0 me queda 0. 0 por 1 es 0. Y 0 por C1 también es 0. Entonces esta parte también se hace 0. Estos dos términos se hacen 0. Solo queda el primero y el último de los términos. Y de ahí sabemos que el logaritmo de 1 es 0, por 2 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces me va a quedar 1/2 por C1. Queda 1/2 por C1. Coseno de logaritmo de 1 es 0. Por 2, esto es 0 y coseno de 0 es 1. Esta parte es 1. Y luego 1 a la menos 1/2 también es 1. Queda el 1 multiplicando al 1/2. Queda 1/2 por C1. Entonces tenemos aquí el resultado sería 1/2 por C1. Pero C1 ya lo tenemos. C1 vale menos 1, entonces queda menos 1 por 1/2. Queda menos 1/2. Menos 1/2. Luego es más. Ahora logaritmo de 1 es 0, por 2 es 0. Coseno de 0. Coseno de 0 es 1. 1 por 1 a la 1/2 queda 1. Queda 1 y luego tenemos 1 por 2 queda 2 aquí. 2 por C2 queda 2C2. Por 1 queda 2C2. Entonces me queda menos 1/2 más 2C2 y esto es igual a menos 1/2. Entonces tiene que ser igual a menos 1/2. Y luego de aquí pues despejamos a C2. Tengo menos 1/2. Este menos 1/2 pasa sumando del otro lado y me queda menos 1/2 más 1/2. Pero eso se vuelve 0. Y luego el 2 pasa dividiendo y queda como 0. Porque sería 0 entre 2. Entonces C2 vale 0. Y así obtengo los valores de las constantes C1 y C2. Sustituimos en la solución general. Aquí voy a sustituir el C1 y el C2.
Pero C1 es menos 1 y C2 vale 0. Entonces C1 vale menos 1, C2 vale 0. Y al sustituir acá me queda menos 1 por x a la 1 medio por coseno de 2 logaritmo natural de x más 0 por x a la 1 medio por el seno de 2 logaritmo de x. Entonces, este término se va a 0 porque c sub 2 vale 0 y está multiplicando. Y me queda entonces y igual a menos x a la 1 medio por coseno de 2 logaritmo natural de x. Así me queda entonces la solución particular. ¿Sí está claro? Profe, ¿no me puede repetir dónde salió el 2 sobre 1? ¿De dónde? Este de acá, 2 sobre 1. Este estos. mero, ajá. No, el de abajo. Lo que pasa es de que aquí en la derivada tenemos menos 2 sobre x. Y como x vale 1, por eso queda menos 2 sobre 1. Lo mismo aquí tengo más 2 sobre x, que sería este más 2 sobre 1, que es el valor de x. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Y nada más sustituimos. Bueno, ahora hemos visto tan solo lo que es la ecuación de Cauchy-Euler para cuando el orden es 2, es decir, cuando tengo una ecuación de segundo orden. Pero, ¿qué ocurre si tengo ahora una de tercer orden? En el caso de las ecuaciones con coeficientes constantes, los coeficientes de la ecuación diferencial eran los mismos coeficientes para la ecuación auxiliar. En el caso de la ecuación de Cauchy-Euler, hemos visto en estas ecuaciones de segundo orden que los coeficientes no son los mismos, van a cambiar. A lo mejor aquí no se ve bien, aquí. En esta ecuación teníamos que los coeficientes eran 4, 8 y 1. Y los coeficientes de la ecuación auxiliar son 4, 4, 1. Se mantienen los coeficientes de los extremos, pero los de en medio cambian. El de en medio cambia. Ahora, si tengo una ecuación de tercer orden, pues va a ocurrir algo similar. Vamos a mantener los coeficientes de los extremos, pero los coeficientes en medio son los que van a cambiar. Entonces, en el caso de una ecuación de tercer orden, lo que debemos de hacer es la sustitución. Ahí sí no hay otra más que hacer la sustitución. Y entonces tenemos, resuelva la ecuación diferencial x cúbica por la tercera derivada de y más 5x cuadrada por la segunda derivada de y más 7x por la primera derivada de y más 8y igual a 0. Y lo que vamos a hacer es pasar a la ecuación auxiliar o característica considerando la sustitución y igual a x a la r. Entonces tengo y igual a x a la r, calculamos la primera derivada que sería r por x a la r menos 1, la segunda derivada que es r por r menos 1 por x a la r menos 2, más la tercera derivada que es r por r menos 1 por r menos 2 por x a la r menos 3.
Y entonces sustituimos en la ecuación diferencial. Queda x cúbica y luego por la tercera derivada que sería r por r menos 1 por r menos 2 por x a la r menos 3. Luego es más 5x cuadrada y por la segunda derivada que es r por r menos 1 por x a la r menos 2. Luego más 7x por la primera derivada que es r por x a la r menos 1. Luego más 8 por y que es x a la r. Bien, y ahora multiplico las x. Queda entonces r por r menos 1 por r menos 2 por x a la r. Multipliqué x cúbica por x a la r menos 3 y queda x a la r. Luego más 5 por r menos 1 y multiplico x cuadrada por x a la r menos 2 y eso me da x a la r. Luego más 7 por r por x a la r. Este x a la r se obtiene multiplicando x por x a la r menos 1. Y el último término que queda igual, más 8 por x a la r, y esto igual a 0. Saco factor común que sería x a la r. X a la r que multiplica r por r menos 1 por r menos 2 más 5r por r menos 1 más 7r más 8 igual a 0. El x a la r lo paso del otro lado dividiendo y queda 0 sobre x a la r. Suponiendo que x es diferente de 0, me queda 0. Y ahora lo que voy a hacer es desarrollar el producto. R por R por R me da R cúbica. Luego R por queda R por menos 2, queda menos 2 R cuadrada. Luego R por menos 1 por R queda menos R cuadrada. Entonces tengo menos 2R cuadrada menos R cuadrada, queda menos 3R cuadrada. Luego sería R por menos 1, queda menos R por menos 2, queda más 2R, que es este término. Después multiplico 5R por R, que da 5R cuadrada. 5R por menos 1 queda menos 5R. Más 7R más 8. Y luego simplifico términos semejantes. Queda R cúbica y luego menos 3R cuadrada más 5R cuadrada queda más 2R cuadrada. Y luego es 2R menos 5R, queda menos 3R, más 7R, más 4R. Y esto más 8. Y nuevamente aquí notemos que los extremos, los coeficientes de los extremos, quedan iguales. Tengo aquí el coeficiente es 1, aquí el coeficiente también es 1. El coeficiente de aquí del y es 8, el término constante aquí es 8. Y los que cambian son los de en medio. Los coeficientes de aquí de r cuadrada y de r. El coeficiente de la segunda derivada de y es 5 y el coeficiente de r cuadrada aquí es 2. El coeficiente de la derivada de y es 7 y de aquí de la ecuación es 4. Entonces, estos son los que cambian. Entonces, por eso, cuando tenemos una ecuación de orden 3, 4, 5, lo que se debe de hacer es hacer la sustitución, calcular las derivadas, sustituir y después multiplicar, desarrollar y luego simplificar. Eso es lo que se debe de hacer.
En este caso ya tengo la ecuación auxiliar. Ahora voy a resolver esa ecuación auxiliar. Entonces tengo r cúbica más 2r cuadrada más 4r más 8 igual a 0. Factorizo de los dos primeros términos. El factor común es r cuadrada, que multiplica r para que dé r cúbica y multiplica 2 para tener 2r cuadrada. Luego más 4 que multiplica a r más 2. Saco factor común de 4r más 8 y es 4 que multiplica r para obtener 4r y multiplica 2 para tener el 8. Luego saco factor común que sería r más 2. Aquí r más 2. Me aparece aquí r más 2 y aquí también. Entonces lo saco como factor común. R más 2 que multiplica r cuadrada más 4r igual a 0. Este término r cuadrada más 4 ya no lo puedo factorizar. Entonces cada factor igual a 0 queda r más 2 igual a 0. R cuadrada más 4 igual a 0. De donde tenemos r igual a menos 2 o bien r igual a más menos 2i. Y entonces tengo una raíz real y tengo dos que son complejas. Utilizo el caso 1 y el caso 3 y escribo la solución como sigue. Y igual a C1 por x a la menos 2 más C2 por x a la 0 por el coseno de 2 logaritmo natural de x más C3 por x a la 0 por el seno de 2 logaritmo natural de x. De aquí el 0 sale porque r igual a más menos 2i. Esta es la solución compleja y no tiene parte real. Por eso aquí me queda x a la 0. La parte real es 0. Y la parte imaginaria es 2. Por eso queda coseno de 2 logaritmo. Este 2 es la parte imaginaria. Y entonces la solución queda como y igual a C1 por x a la menos 2 más C2 por coseno de 2 logaritmo natural de x más C3 por el seno de 2 logaritmo natural de x. ¿Sí está claro? Sí, profe. Igual nos basamos en los casos que veíamos para la ecuación de orden 2. Nos basamos en esos casos. Si son reales distintas, sabemos cómo representar la solución. También sabemos que si alguna se repite hay que multiplicar por logaritmo natural de x. Y si son complejas, pues debe de ser una potencia de x por coseno y una potencia de x por el seno. Bien, ahora, ¿qué hacer si tenemos una ecuación de Cauchy-Euler que sea no homogénea? ¿Qué método podríamos utilizar? De los métodos que hemos visto, ¿cuál de ellos se podría utilizar y por qué? Pues donde primero se resolvía como esta parte de la asociada y luego la no homogénea y ya luego que poníamos la solución de las dos.
Ajá, eso sería el caso general, pero para la no homogénea, ¿cuál utilizamos? ¿Qué método utilizamos para la no homogénea? Para la no homogénea vimos dos métodos. ¿Cuál de ellos se podría utilizar? El de las Veíamos exactas. el método de coeficientes indeterminados y el método de variación de parámetros. Entonces, ¿cuál podemos utilizar para resolver la ecuación de Cauchy-Euler no homogénea? Pues va a depender, ¿no? De cómo tengamos la parte no homogénea. O sea que puedo utilizar cualquiera de los dos. Yo pienso, ¿Por qué piensas eso? Que se pueden los dos. pues nomás para no regarla, profe. Ah, bueno. Pues en el primero teníamos restricciones. Teníamos restricciones para g de x. Pero además de esas restricciones, también es necesario que la ecuación diferencial tenga coeficientes constantes. Si tiene funciones, pues ya el método de coeficientes indeterminados no lo podría utilizar de manera directa. Tendría que hacer a lo mejor un cambio de variable. Pero el método de variación de parámetros es un método general. Entonces, ese método lo podría utilizar. ¿Cuál es la única condición para poder utilizar el método de coeficientes indeterminados? Perdón, para utilizar el método de variación de parámetros. ¿Cuál era la única condición? Que estuviera en la forma estándar. Esa es, no es una condición, sino que se debe de llevar a la forma estándar. Pero como tal, eso siempre es posible. Cualquier ecuación la puedo llevar a la forma estándar. Pero ¿qué condición se tenía para poder utilizar el método? ¿Cómo se define y sub p en el caso de variación de parámetros? Es U por Y1 más U2 por Y2, ¿no? Exacto. Y el U1, U2, pues hay fórmulas para obtenerlas. Pero ¿quién es Y1 y Y2? Era que sea mayor a 2. Bueno, No. ¿Quién es Y1 y Y2? ¿Qué me Soluciones representan ¿La Y1 solución y general? Y2? Se obtienen en la solución general. Ajá, son soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea asociada. Y recuerdan, la obteníamos de Y sub C, a Y1 y a Y2. Entonces, para poder aplicar el método ahora para una ecuación de Cauchy-Euler, lo único que necesito es conocer
esas funciones y1, y2, que son soluciones de la homogénea. Pero bueno, ya sé también resolver la homogénea, entonces puedo aplicar el método de variación de parámetros para resolver una ecuación de Cauchy no homogénea. Entonces veamos cómo aplicar el método de variación de parámetros en este caso. Tenemos la ecuación x cuadrada por la segunda derivada de y menos 3x por la derivada de y más 3y igual a 2x cuarta por e a la x. Entonces, lo primero que debo de hacer es resolver la ecuación homogénea asociada. Y para eso, primero sustituimos y igual a x a la r, calculamos la primera, segunda derivada, sustituimos en la ecuación diferencial y llegamos a la ecuación auxiliar o característica. Entonces nos queda r cuadrada más menos 3 menos 1 por r más 3 igual a 0. En esta parte recuerden que es a sub 1, que sería menos 3, menos a sub 2, en este caso es 1. Y entonces nos queda r cuadrada menos 4r más 3 igual a 0. Y esta ecuación auxiliar la resolvemos factorizando. Busco dos números que multiplicados me den 3 y que sumados den menos 4. Esos números son menos 1, menos 3. Menos 1 por menos 3 me da 3 positivo. Menos 1 menos 3 es menos 4. Entonces queda r menos 1 por r menos 3 igual a 0. De donde r menos 1 es igual a 0 o bien r menos 3 es igual a 0. Esto es r igual a 1 o bien r igual a 3. Por lo tanto, la solución general de la no homogénea, que la denotamos como y sub c, es igual a c1 por x a la 1 más c2 por x a la 3. Y ya tenemos entonces la solución de la homogénea. Ahora vamos a resolver la no homogénea. Vamos a obtener a y sub p. Y para obtener a y sub p necesito a y sub 1 y y sub 2. Las cuales las voy a tomar de y sub c. ¿Quién sería y1 y quién sería y2 en este caso? Y1 x1 y y2 x a la 3. Digo, x a la 1, la y1, perdón. Ajá. Que sería x nada más, ¿no? Porque x a la 1 es x. Sería y1 y y sub 2 sería x al cubo. Bien, pero antes recuerden que lo primero que debo de hacer para poder aplicar el método de variación de parámetros es llevar la ecuación a la forma estándar. Tenemos la ecuación no homogénea, que es x cuadrada por la segunda derivada de y, menos 3x por la primera derivada de y, más 3y igual a 2x cuarta por e a la x. Entonces la llevamos a la forma estándar y para eso dividimos toda la ecuación entre el coeficiente de la segunda derivada de y, que en este caso sería x cuadrada. Entonces divido x cuadrada entre x cuadrada, es 1 por la segunda derivada de y. Luego menos 3x entre x cuadrada queda menos 3 sobre x por la primera derivada de y. Luego más 3 entre x cuadrada queda 3x cuadrada por y. Y esto es igual a 2x cuarta por e a la x entre x cuadrada. Simplificando queda 2x cuadrada por e a la x. Y ahora consideramos y1, que ya habíamos dicho que era x, y sub 2, que es x cúbica, y f de x, que sería 2x cuadrada por e a la x. Y calculamos w.
W sub 1 y W sub 2. W es el determinante de la matriz donde el primer renglón son Y1, Y2, segundo renglón, derivada de Y1, derivada de Y2. Entonces nos queda el determinante de la matriz X, X cúbica, la derivada de X es 1, derivada de X cúbica, 3X cuadrada. Calculamos el determinante, X por 3X cuadrada queda 3X cúbica, menos X cúbica por 1 es X cúbica. Así el resultado es 2X cúbica. Luego de este determinante voy a cambiar la primera columna de la matriz por 0 y f de x para obtener a W sub 1. Es decir, W sub 1 es igual al determinante de la matriz 0x cúbica, 2x cuadrada por e a la x, 3x cuadrada. Multiplicamos, calculamos el determinante multiplicando cruzado. 0 por 3x cuadrada es 0. X cúbica por 2x cuadrada por e a la x queda menos 2x quinta por e a la x. El resultado es menos 2x quinta por e a la x. Luego del primer determinante cambio la segunda columna para calcular a W sub 2. Queda el determinante de la matriz X, 0, 1, 2x cuadrada por e a la x. Cambié la segunda columna por 0 y f de x. Ahora multiplico cruzado. X por 2x cuadrada por e a la x queda 2x cúbica por e a la x. Menos 0 por 1 es 0. Entonces me queda 2x cúbica por e a la x. Y calculamos U sub 1 y U sub 2. Entonces nos queda U sub 1 es la integral de W sub 1 sobre W con respecto a X, que es igual a la integral de menos 2x quinta por e a la X sobre 2x cúbica diferencial de X. Queda menos la integral de X cuadrada por e a la X diferencial de X. Luego aplico aquí integración por partes, 2 veces, y me queda menos x cuadrada por e a la x más 2x por e a la x menos 2e a la x. Y para calcular u sub 2 va a ser igual a la integral de w sub 2 sobre w con respecto a x, y esto es igual a la integral de 2x cúbica por e a la x sobre 2x cúbica por la diferencial de x. Y al simplificar nos queda que esto es igual a la integral de e a la x de x. Pero esto es e a la x. Entonces ya tengo u sub 1, u sub 2. Ahora hacemos y sub p igual a u sub 1 por y sub 1 más u sub 2 por y sub 2. Y nos queda menos x cuadrada por e a la x más 2x por e a la x menos 2 por e a la x y esto por x más e a la x por x cúbica. Desarrollo el producto y luego simplifico. Menos x cuadrada por e a la x por x queda menos x cúbica e a la x. Luego más 2x por e a la x por x, 2x cuadrada por e a la x. Menos 2 por e a la x por x, queda 2x por e a la x. Más x cúbica por e a la x, se elimina este último término con el primero y queda que y sub p es 2x cuadrada por e a la x menos 2x por e a la x. Así la solución general, que es y igual a y sub c más y sub p, queda como y igual a c1 por e a la por x más c2 por x cúbica más 2x cuadrada por e a la x menos 2x por
e a la x. ¿Sí está claro? Profe, ¿le puede regresar al anterior? Ahí, profe, en la primera matriz nos dice W, ¿el 1 de dónde salió? De la derivada de x. Ah, ya. De veras Recuerden que se que en deriva, el ¿verdad? gaussiano el primer renglón son las funciones y1, y2. Segundo renglón, derivada de y1, derivada de y2. Sí, cierto, pues se me olvida. Perdón, profe. Sí, no hay problema. Con la práctica se nos va quedando. Entonces necesitan practicar mucho. Ya les voy a dejar una tarea. Bien, ¿más dudas? ¿Ya no hay más dudas? Creo que no, profe. O sea que quedó muy claro o no le entendieron. Espero que sea lo primero que haya Ahorita quedado vemos claro. los ejercicios, profe. Ahorita con los ejercicios a ver qué. A ver qué pasa, ¿verdad? Exacto, profe, con los ejercicios. Sí, un momento, ahorita los ejercicios. Voy a subir la presentación. Bien, la presentación ya está en la plataforma. Van a hacer estos 3 ejercicios. Son 3 ejercicios de este tema. La primera es una ecuación de Cauchy-Euler homogénea de segundo orden. La segunda también es homogénea, pero es de tercer orden. Y la tercera es una no homogénea de segundo orden. Profe, ¿y será que nos pudiera dar la respuesta para ver si vamos bien, si vamos mal? Ah, la respuesta, si la quieren anotar, Sí, por Sí. favor. del primer ejercicio la solución es y igual a C1 por coseno de 1/5 por logaritmo natural de X. ¿Podría repetirla, por favor? A ver, repito, y igual a C sub 1 por coseno de 1/5 por logaritmo natural de X. El 1/5 logaritmo natural de X va entre paréntesis. Luego más C sub 2 por el seno de 1/5 por logaritmo natural de X, otra vez entre paréntesis. Esa es la solución del primer ejercicio. Del segundo ejercicio, la solución es y igual a C1 por X cúbica más C sub 2 por coseno de raíz de 2 por logaritmo natural de X. Raíz de 2 logaritmo natural de X va entre paréntesis. Luego más C sub 3 por el seno
de raíz de 2 por logaritmo natural de x. Y la solución del tercer ejercicio es y igual a c sub 1 más c sub 2 por x quinta menos un 25avo de x quinta más un quinto de x quinta por logaritmo natural de x. Gracias, profesor. Gracias, profe. Profe, ¿podría repetir cuando al inicio cuando dijo las descripciones que eran homogéneas y no sé qué? Los dos primeros ejercicios son homogéneas. El primer ejercicio es una ecuación de segundo orden. El segundo ejercicio es una ecuación de tercer orden, también homogénea. El ejercicio 3 es una ecuación de segundo orden no homogénea. Las tres ecuaciones de Cauchy-Euler. Homogénea, dijo, ¿verdad? Las dos primeras son homogéneas y la tercera es no homogénea. Ok, perfecto. Gracias, profe. Pues las hacen de tarea y nos vemos mañana en esta materia. Profe. Dale pues, profe. Sale, profe, vámonos a comer. Hasta la siguiente clase, profe. Dale, profe. Sí, para Gracias, profe. terminar un